Vamos ahora a nuestro comentario de la semana. El presidente de la Nación, sin lugar a dudas, lo hemos dicho ya en el programa pasado, ha acelerado los tiempos políticos. Los ha acelerado planteando ya abiertamente que va a buscar su reelección y que va a aprovechar este periodo hasta el fin del mandato para tomar muchas decisiones que considere imprescindibles para consolidar lo que es su programa económico. El presidente ha hecho un anuncio, entre los varios que se han conocido, ha hecho un anuncio que con mucho impacto mediático, que ha sido respecto del Banco Central. Nosotros ya en una oportunidad hicimos un comentario. En la imagen esa, generada por inteligencia artificial, hemos incluido un reloj por esto de que aceleró los tiempos el presidente y puso su mirada, enfocó su mirada en el Banco Central de la República Argentina, es decir, en la autoridad monetaria. En el ángulo acá inferior derecho, este joven que aparece allí, lo hemos puesto porque vamos a hacer un comentario hacia el final, es el actual presidente del Banco Central. Pero vayamos a lo que propuso en realidad el presidente en estos anuncios que ha hecho. Le voy a pedir al director que ponga la diapositiva número 1, que es la que dice un artículo que le preocupó mucho al presidente y que lo criticó mucho, es el artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco Central. El artículo 3 de la Carta del Banco Central dice cuál es la finalidad del banco. Y yo he subrayado aquí que la finalidad es lograr la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Y el presidente ha tenido, él habitualmente tiene juicios que descalifican mucho las opiniones de personas que no coinciden con él, ha dicho que esto ha sido hecho por analfabetos, porque dice, allí usted tiene 5 objetivos y no puede haber 5 objetivos para un solo instrumento. Digo, en mérito a decir las cosas tal cual son, digamos que el Banco Central no tiene un instrumento para 5 objetivos. Eso que ha dicho el presidente es una equivocación. En realidad el Banco Central tiene varios instrumentos. Tiene el instrumento por el cual puede controlar la cantidad de dinero en la economía directamente, tiene el instrumento de los encajes legales, tiene instrumentos que puede fijar tasas de interés, tiene instrumentos que puede comprar bonos en el mercado secundario, en fin. Tiene varios instrumentos. O sea que la afirmación de que eso hay que cambiarlo porque no puede ser que tenga un solo instrumento tenga 5 objetivos, y allí menciona un economista muy conocido, que es Timbergen, pero que no tiene que ver obviamente con esto. Entonces, focalicemos en esto. El presidente dice, no, esto lo vamos a cambiar. Tiene que tener un solo objetivo. Y el objetivo es, en realidad, preservar el valor de la moneda, o dicho en otros términos, tener una política que tienda a la estabilidad de precios. Le voy a pedir que pongamos la segunda diapositiva. La diapositiva número 2, he puesto acá ejemplo de 4 bancos centrales, para ver qué tienen como finalidad los bancos centrales de otros lugares del mundo. Mire, el primero es del Banco Central de Chile. Chile tiene en su constitución que va a haber un banco central y que el Banco Central va a tener por objetivo estabilizar la moneda y normal funcionamiento de pagos internos y externos. Digamos que tiene fundamentalmente este objetivo que el presidente quiere que sea exclusivo para en el caso de Argentina, la estabilidad de la moneda. ¿Qué es lo que está en los Estados Unidos? Y lo de los Estados Unidos es interesante porque el presidente se referencia mucho en la experiencia y en las decisiones de Estados Unidos. Bueno, la Reserva Federal, que es algo parecido al Banco Central, no es exactamente lo mismo, tiene establecido que la finalidad de ese Banco Central, llamémosle así, es lograr máximo empleo, estabilidad de precio y tasas de interés de largo plazo moderadas. Los norteamericanos, a esto de controlar el valor de la moneda, pero no descuidar el tema del empleo, en Estados Unidos se le llama el doble mandato. Es decir, claramente no tiene un objetivo, tiene ese doble mandato. Después está el caso de Perú, que yo creo que es el que más se aproxima a lo que está pensando el presidente. Allí claramente, en el artículo 84, dice
que el objetivo del Banco Central, la finalidad, es preservar la estabilidad monetaria. O sea que lo que está diciendo el presidente es un poco parecido a la experiencia de Perú, más que a la de Estados Unidos o a la de Chile. Un banco central que es muy independiente es el Banco Central, el Banco de la Unión Europea. Entonces acá al último he puesto cómo es en la Unión Europea. En la Unión Europea el objetivo principal del banco es mantener la estabilidad de precios, pero agrega, sin perjuicio de dicho objetivo, apoyará las políticas económicas generales de la Unión. Es decir, que tampoco es un objetivo excluyente, sino que puede haber algunas excepciones. ¿Por qué presento esto? Porque en realidad parece razonable que el central se preocupe mucho de preservar el valor de la moneda, pero habría que ver si es tan razonable quitarle cualquier otro objetivo. De todos modos, esta es una expresión de objetivo. Hay que ver cuáles son los mecanismos por los cuales se logran esos objetivos. Voy a pedirle la tercera de las... Aquí he vuelto a poner, pero he agregado algunos bancos. El Banco Central Europeo, que en la segunda columna ponemos si solo preserva el valor de la moneda. En el caso del Banco Central Europeo sí, pero la estabilidad de precio, porque la estabilidad de precio es el objetivo principal, más allá de que pueda tener alguna otra excepción. El Banco Suizo, que es probablemente uno de los bancos más independientes de los gobiernos, prácticamente tiene también ese objetivo, pero considera la evolución de la economía para tomar decisiones. El Banco de Inglaterra, la Reserva Federal recién lo vimos, el Banco de Japón o el Banco de Canadá no tienen un objetivo exclusivo preservar el valor de la moneda. Y aquí en la tercera columna hay el otro tema que yo creo que es el más importante, que plantea la reforma que quiere hacer el presidente, que dice, no puede ser que el Banco Central financie los déficits del Tesoro. ¿Cómo es eso en otros bancos? Claramente, el Banco Central Europeo tiene prohibido financiar los gobiernos de la Unión Europea. O sea, no los puede financiar. El Banco Suizo no puede financiar directamente al Estado, tiene algunos mecanismos que no son directos, pero básicamente no los puede financiar. Lo mismo, salvo excepciones, es el caso del Banco de Inglaterra. En el caso de la Reserva Federal es distinto, no puede financiar el gasto público, pero puede comprar bonos en el mercado secundario, es decir, si el Tesoro de los Estados Unidos emite un bono, en el mercado la Reserva Federal puede comprar, que es una forma, yo diría, indirecta de financiarlo, ¿no es cierto? El Banco de Japón tampoco puede hacerlo, salvo excepciones, y en el caso del Banco de Canadá puede ser banquero del gobierno, pero no lo puede financiar de manera permanente. ¿Qué conclusión tenemos entonces mirando estas dos cosas? Que salvo el caso de Perú, en los otros bancos siempre existe algún objetivo que no es exclusivamente preservar el valor de la moneda, aunque ese sea muy importante. Y lo otro es que en la mayoría de los bancos en realidad no pueden financiar al Tesoro, al menos de manera directa. Vamos a ver la siguiente placa. En la siguiente placa está un artículo que ha sido muy utilizado por los sucesivos gobiernos. El artículo 20 dice, pero yo he marcado una palabra en el artículo 20. Esto es lo que el Banco Central le puede dar al Tesoro. Se llaman adelantos transitorios. El artículo 20 de la Carta Orgánica del Central dice, el banco podrá hacer adelantos transitorios al gobierno nacional, ¿no?, hasta una cantidad equivalente al 12% de la base monetaria. Pero, por favor, miren que dice que podrá, no está obligado a hacer eso. Puede además otorgar un adelanto que sea hasta el 10% de los recursos que efectivamente recaudó el Tesoro en los últimos 12 meses. Y le agrega que esos adelantos tienen que ser devueltos dentro de los 12 meses, porque si no, no se le puede continuar financiando. Es decir, que tiene una restricción. Ahora alguien podría decir, bueno, el banco podrá, pero si el gobierno le pide, el banco va a ser imposible que se niegue, porque depende mucho. Y entonces vamos a ver la placa que sigue, porque en la placa que sigue, que es el artículo 4, que es el de funciones del banco, después de detallar las funciones desde el inciso A hasta el inciso H,
hay algo que vale la pena ser leído, aunque los gobiernos habitualmente no lo hayan respetado, que dice, incluido este gobierno, que dice que en el ejercicio de sus funciones el banco no está sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, ni podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que implique condicionarlas, restringirlas o delegarlas sin autorización expresa del Congreso de la Nación. De manera tal que la actual Carta Orgánica tiene un párrafo que uno podría interpretar, me parece que es la única forma que se puede interpretar ese último párrafo, en realidad lo que dice es que tiene un grado de independencia. Por supuesto, dependerá quiénes son las autoridades y ahora vamos a ir a eso. En la placa siguiente estamos, en la siguiente diapositiva, estamos cómo se designan los directores de los bancos centrales. Mire, en Argentina los designa el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. En Chile los designa también el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y el presidente es designado por el presidente de la República entre los consejeros que han sido designados. En Estados Unidos los nomina el Poder Ejecutivo, los confirma el Senado y el presidente y vice del directorio del banco los designa por 4 años el Poder Ejecutivo entre los gobernadores, es decir, entre los miembros de. En Perú el Banco Central tiene 7 miembros, 4 que los designa el Poder Ejecutivo, entre los cuales está el presidente del banco, y 3 son designados por el Congreso. Y finalmente, en la Unión Europea, presidente, vice y 4 miembros son nombrados por el Consejo Europeo por mayoría calificada, previa consulta al Parlamento Europeo. ¿Qué es lo que tienen en común todos estos? Todas estas designaciones tienen en común que interviene el Parlamento. Tienen en común que hace falta que el Senado o el Congreso, dependiendo de los países, digamos, lo apruebe. Pero ¿por qué he puesto en rojo esto de que son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado? Le pido al director que pongamos la siguiente imagen. Designación de autoridades. El artículo 7º de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina dice que el presidente, el vicepresidente y los directores son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado de la Nación. Y después dice, el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar nombramientos en comisión durante el tiempo que insuma el otorgamiento del acuerdo del Senado de la Nación. ¿Qué quiere decir eso? En la Carta Orgánica no figuraba eso hasta un decreto de necesidad de urgencia del presidente Menem. El decreto es el 1373 del año 99 y como era un decreto de necesidad de urgencia lo firmó, por supuesto, en Acuerdo General de Ministros. Firmó Menem, Rodríguez, Roque Fernández, García Solá, Corach, etcétera, etcétera, etcétera. Le agregaron esto que está en rojo. ¿Por qué le agregaron eso que está en rojo? Porque nosotros, desde el punto de vista de la Constitución, está establecido que cuando el presidente tiene que designar a alguien que requiere acuerdo del Senado, si el Senado no está funcionando, lo puede designar en comisión. Se supone que eso es hasta que consigue el acuerdo del Senado. Bueno, el presidente Milei, y pido creo que es la última de las imágenes que tenemos, designó a este joven, que es Santiago Bausili, y esta es la página del Banco Central. Ven que ahí dice en comisión. Supuestamente las designaciones en comisión son hasta que el Senado le otorgue el acuerdo. El presidente Menem ha dicho que en la reforma de Carta Orgánica va a poner que para remover las autoridades del Banco Central van a hacer falta 2/3 de las 2 cámaras. Sin embargo, tiene un presidente, para los que discuten si eso hará que se quede para siempre Basili, tiene un presidente que en realidad no está nombrado con acuerdo del Senado, está en comisión. Y en realidad ha pasado todo este periodo en comisión y no hay signos de que se haya preocupado demasiado el presidente por tener a alguien nombrado en comisión y no como está prescripto en la Carta Orgánica. Han hecho uso de ese último párrafo que incluyó el decreto de necesidad y urgencia del presidente Menem para ponerlo a Bausili en esa situación. Por supuesto, esto también muestra que no hay tanta independencia de la presidencia del Banco Central, porque Bausili, aparte de trabajar en JP Morgan, en Deutsche Bank, ha trabajado con Caputo y ha sido, o es, no sé, socio de Caputo.
no sé si tenemos otra imagen, pero con lo que quisiera redondear es con esto, que es algo que todavía no se ha discutido, a pesar de que el presidente ha dicho, cuando no haya presupuesto, esta actividad se cierra. En realidad, para eso va a tener que reformar otra ley, que es la ley 24.156, la ley de administración financiera. En Argentina, a diferencia de los Estados Unidos, cuando el presupuesto no se aprueba, no hay shutdown, no hay cierre del gobierno. Cuando el presupuesto no se aprueba, el artículo 27 de la ley dice que al inicio del ejercicio financiero se va a utilizar el presupuesto aprobado del año anterior, reconducido se llama. Eso ya pasó, de hecho el presidente Milei tuvo un par de años sin presupuesto, no le molestó tampoco demasiado porque a los poderes ejecutivos este artículo que les permite reconducir siguiendo ciertos criterios, además le da más discrecionalidad porque tiene facultades delegadas cuando el presupuesto es reconducido para reasignar las partidas. De manera tal, y la conclusión general que quiero sacar es esta, el tema de reformar la Carta Orgánica del Banco Central parece un tema interesante. Sería bueno, por lo menos si se cumpliera la que está, estaríamos mejor. Pero si se va a reformar, sería bueno que sea un debate con toda la información y no simplemente con una frase o con un eslogan, que en todo caso puede servir para este proceso que ya se ha lanzado prácticamente de campaña electoral, pero que no sirve demasiado para esclarecer cuál es la mejor forma de tener una autoridad monetaria que contribuya a que la economía funcione de manera más racional y estable, porque eso sería un objetivo que creo que nadie podría discutir porque es necesario para todos los argentinos. Nos vemos el martes que viene, seguramente ya va a estar Julio Kloppenburg aquí con nosotros.